Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Eso espero. Hoy traigo un nuevo resumen, en este caso de política, más precisamente de Estado-Nación y el Estado argentino. Y haciendo la aclaración de que no soy el profesor, claramente me puedo equivocar y probablemente lo haga. Y el Word va a estar abajo en la descripción, pero puedo comenzar. Hablando sobre el Estado. El Estado se define como una institución de dominación política en una sociedad que está territorialmente delimitada. Es una institución porque perdura a lo largo del tiempo y sus métodos para ejercer autoridad y administrar no suelen cambiar. Y de dominación porque impone sus voluntades. Esta dominación es más específicamente una dominación política. Esta se diferencia del resto de dominaciones por tener el control de los medios de coacción física. Este monopolio de la fuerza solo tiene validez en un territorio nacional, porque en otros territorios tienen otro Estado. El Estado es también una relación social, un conjunto de relaciones entre sujetos que actúan en sociedad y en base a estos actos se forma el Estado. Y esto es histórico, surge, se desarrolla y cambia a través del tiempo. Estas relaciones sociales dan lugar también a cosas materiales. A esta se las llama la estructura material del Estado o aparato del Estado. Estas instituciones están en continuo cambio en base a los conflictos sociales más importantes y a la capacidad de estos grupos de hacer valer sus intereses y necesidades. Ejemplos de estas instituciones son fuerzas de seguridad, la escuela, la FIP, etc. En el siglo XVIII se terminó de dar paso del sistema feudal al sistema capitalista. El Estado moderno fue uno de los cambios en la transición a este sistema. Las sociedades se empiezan a regir por la propiedad privada de los medios de producción, burgueses propietarios y proletariado mano de obra. En esto ambos producen y generan riqueza, pero la división de ganancias es desigual. Esto lleva a conflictos y el Estado es el encargado de preservar el capitalismo y mantener esta relación de dominación con una cantidad de conflictos tolerable. El Estado también requiere de legitimidad además de fuerza. No se puede usar solo fuerza porque si no acabarías con la sociedad en contra. Por esto se usan métodos como actuar en el ámbito ideológico, apelando al nacionalismo o al bien común, dando cosas materiales para satisfacernos o hacernos sentir equidad en nuestras condiciones de vida, entre otras cosas. Nación. Casi todos los estados están habilitados por personas que comparten una identidad nacional. La nación, que no es lo mismo que el estado, es algo mucho más social. Es gente que comparte un idioma, cultura, futuro, historia, sentimiento de pertenencia, comparte un ambiente natural. La nación es una categoría que trata de unir a todas las personas que viven bajo un mismo estado, para que éste pueda ser más manejable, o sea, que el estado pueda actuar en base a lo que la nación necesita de forma general. Mercado. Esta es la parte económica. El mercado está a la vez formado por relaciones sociales, ya que la interacción entre sujetos da lugar a oferta y demanda. El Estado es el encargado de dar un marco institucional y legal que permita comerciar de manera estable. Además, si el Estado no interviene, las desigualdades entre personas tienden a ampliarse. Durante los siglos XVII y XVIII se dieron nuevos pensadores que plantearon teorías que darían lugar al Estado como lo conocemos. El contractualismo, este plantea que el origen de la sociedad y el fundamento del poder político del Estado es un contrato. Buscando la explicación de las relaciones que las personas generan al vivir en sociedad, varios autores llegaron a la conclusión. Al haber un momento en el que el humano vivía en estado natural, al llegar a un contrato, estos celebran pasar de esa fase a vivir en paz y orden gracias al Estado. Estos tres filósofos fueron Hobbes, que para la vida previa al Estado es negativa, violenta y caótica. Por eso los individuos celebran un contrato que da cada uno con cada uno en lugar de un todos contra todos, dando todos sus poder y derechos a un soberano absoluto, encargado de dar la paz, el Estado. Locke. Este planteaba que el hombre tenía dos estados en naturaleza, el estado de naturaleza y el estado de guerra. El estado de naturaleza pacífico era totalmente alterable por no tener una autoridad superior. Por esto cualquier conflicto desembocaba en estado de guerra. Por esto crearon un contrato con un estado, con el fin de preservarse de sus derechos. Pero este estado debía estar regulado por leyes para evitar injusticias. Rousseau. El humano es bueno por naturaleza, lo que lo corrompe es la propiedad privada. Para él, el contrato con el humano es una trampa que hacen con los que más tienen con el fin de preservar su propiedad, por lo que no es suficiente para alcanzar el bien común. Para finalizar con este, se debe dar lugar a un segundo contrato social en que cada uno se entregue a la comunidad. Así se asocian por la voluntad general. Entonces para él, el Estado es lo que quiere la mayoría, y en este el poder está en el pueblo. Para él la forma ideal de gobierno es haciendo una votación general para el todo, o sea, una democracia directa. Finalmente, marxismo. Las ideas marxistas posteriores rompieron con el contractualismo. El Estado, en lugar de surgir por un contrato entre todos, nace por el modo de producción capitalista. De este se desprenden relaciones sociales en torno a la producción, o sea, con una base material y concreta, unas relaciones que son de dominación. Entonces las relaciones de producción sociales son las bases para el Estado, el cual debe sustentar esta dominación, incluso recorriendo la coacción física, ya que esta es la que genera el capital. Cada vez que hay una crisis en el sistema capitalista, las relaciones de producción cambian y con ellas a los estados.
Esto da lugar a distintos tipos de estados que son el estado liberal. Este se consolida entre los siglos XVIII y XIX. En esta libertad del mercado, el estado solo aporta lo indispensable. Se eliminaron los privilegios de nobleza con la igualdad ante la ley. De este modo los súbditos fueron convirtiéndose en ciudadanos que en lugar de obedecer a un monarca obedecían a la ley. Este estado garantiza derechos individuales, es laico, racional, legal y un estado técnico. En mediados del siglo XX sucedió el crack de la bolsa. En este una gran brecha entre oferta y demanda hizo colapsar el sistema, de forma que el sistema liberal no pudo resolver. Así, luego de la Segunda Guerra Mundial, el Estado comenzó a intervenir en la economía con el fin de resolver conflictos sociales, dando lugar al estado de bienestar. El estado de bienestar. Este consistía en lo opuesto al sistema liberal. El Estado intervenía tanto económica, dando subsidios para mantener empleos e incentivando altos salarios, como en lo social, donde dio más derechos. Así, cosas que antes eran un privilegio, ahora eran un derecho. Además, los conflictos entre empleado y empresario bajaron. Las medidas a favor de los trabajadores fueron duramente criticadas por la gente con mucho dinero por ser los más perjudicados. En la década de los 70 empezaron a haber múltiples problemas con este sistema, como crisis fiscales, o sea, tener más gasto público que financiamiento, que terminaron derivando en el Estado neoliberal. El Estado neoliberal, para la década de los 80s y 90s, se volvió a los principios del Estado liberal. Menor intervención del Estado posible y libre mercado. Esto también trajo consigo una reducción de los derechos sociales en torno al trabajo, por cosas como la flexibilidad en las condiciones de contratación. Cosas como los altos niveles de importación o la reducción de empleos públicos generaron altos niveles de desempleo. Por esto se crearon políticas de asistencia. El resultado fueron sociedades muy desiguales. La crisis del Estado neoliberal se dio en medio de una globalización. Este proceso aumentó la dependencia entre países y la producción de las empresas transnacionales. En estas condiciones, los estados comenzaron a competir y tomar medidas para atraer todo ese capital. Esa competencia era la norma y si no te sumabas iban a otro país. Esto provocó muchas deudas que llevaría a distintos estados a tomar créditos. Surgieron problemáticas que sobrepasaron a los estados-nación, como el narcotráfico o el tráfico de armas, por lo que varios estados se unieron. La nación argentina. En 1853, cuando se estableció la Constitución argentina, se consideró el nacimiento de la nación argentina, aunque ninguno de los elementos antes mencionados para tener un estado aún estaban completamente presentes. El periodo postcolonial, que data desde 1810, constó de 5 décadas de una economía que estaba mal organizada. Un poder demasiado grande en Buenos Aires por los puertos que, al no compartirlo con el resto de provincias, no se dio una integración económica nacional y sin ello no se dio un desarrollo capitalista, una de las características del Estado. Tenían una fuerte desunión territorial y nadie quería unirse y perder el poco poder que tenía como territorio. Por esto era imposible un sentimiento de nacionalismo y generar una independencia, cada cual estaba al lado de su territorio regional. Y finalmente en 1853 Urquiza creó la Constitución de la Confederación Argentina poniendo el centro económico y político en el litoral. En 1861 con la batalla de Pavón se centraría todo sobre Buenos Aires y se pasaría a un proceso de formación de las instituciones del Estado-Nación. En 1862 y 1880 se empezó a organizar la nación. Se desarrollaron las instituciones que planteaba la Constitución y con estas, las economías regionales se comenzaron a nacionalizar siguiendo las reglas del capitalismo internacional. Otra de las características del Estado-Nación era el monopolio y la coacción física. Para esto debían centralizar el ejército y disolver las milicias locales. Este se creó en base al ejército de Buenos Aires gracias a Mitre en 1864. Al principio estaban presentes ambas fuerzas a la vez, nacional y provincial. En 1876, Avellaneda monopolizó la fuerza en el Ejército Nacional y lo puso bajo órdenes de la Marina. El ejército a su vez fue el encargado de solucionar otra cosa, definió los límites del territorio nacional, expulsando a los pueblos originarios y reprimiendo caudillos, otra de las características del Estado-Nación. Ahora con territorio definido se podía dar un mercado nacional y nos pudimos internacionalizar ya que Europa necesitaba productos agropecuarios. Este modelo tenía su centro en el puerto de Buenos Aires y era dominado por los terratenientes de la región pampeana. Así, el Estado y el capitalismo argentino se creaban mutuamente y el Estado comenzó a intervenir. Se invirtió en conectar todos los sectores productivos con Buenos Aires, donde se exportaba, con medidas como el ferrocarril que requirió muchas otras medidas para las cuales no había tanto dinero, por lo que se recurrió a préstamos extranjeros y a inversiones extranjeras, como la de Inglaterra. Para lograr un mercado nacional se necesitan tierra, capital y trabajo. De esta solo nos faltaba el trabajo. Para esto se llevó a cabo un proceso de inmigración. Se logró gracias al abaratamiento de transporte por las exportaciones y a los altos salarios por el desempleo. El Estado de Alberdi fomentó esto bajo la Ley de Inmigraciones y Colonización, que les daba el alojamiento gratuito, un trabajo en torno a su especialización, entre otras cosas. Para buscar un consenso con el pueblo y que éste acate más fielmente sus órdenes, buscaron crear un sentimiento de nacionalidad. Para esto se usó el sistema educativo. Este trató de homogeneizar a la población desigual, haciéndolos velar por una misma nación, generando una sensación de igualdad por más diferencia económica que haya. La escuela usaba los famosos símbolos patrios para generar esto. Esto se terminó a establecer con la Ley de Educación Común 1420 de 1884.
En 1880, Roca hizo el lema Paz y Administración. Por un lado, el ejército imponía la paz, o sea, orden, sobre cualquiera que se opusiera o complicara el avance del modelo social y económico. Mientras que administrar se refería a que eso tenía que hacer el Estado, administrar, o sea, no intervenir, como lo decía el sistema liberal. Tanto el acceso a la política, por el fraude o el voto opcional, como el crecimiento económico, por la dificultad para acceder a tierras, estaban limitados a un corto número de personas, por lo que se había formado un Estado liberal por sus políticas económicas y oligárquico, porque no había garantía de estas para la mayoría de la población. Esta oligarquía se dio en torno a los líderes económicos, o sea, los terratenientes y agroexportadores. Los sectores perjudicados, como los obreros, mediante el movimiento obrero, comenzaron huelgas, y partidos políticos empezaron a fijar en estos y canalizaron su fuerza en torno a estos, pidiendo una vuelta a la democracia. Estos partidos se unieron y pidieron la reforma política y económica. Finalmente, luego de mucha presión, se sancionó la ley Sáenz Peña. Gracias a esta ley se postuló la Unión Cívica Radical y gana Irigoyen, pasando entre presidentes radicales hasta 1930, donde solo se hicieron cambios sociales, dando lugar a un Estado liberal democrático. Los cambios económicos llegarían con la Gran Depresión, pasando en una industrialización y dejando el modelo agroexportador, dando lugar al Estado social. En la década infame se deja atrás la democracia de nuevo, pero hay otros cambios. Hay más conflictos con los obreros y para adaptarse a la crisis mundial, Argentina creó instituciones que le permitieron intervenir activamente. Estas crisis con los obreros, al amenazar el capitalismo, derivaron en la intervención del Estado para tratar de aliviar los conflictos entre ellos y los dueños del capital. En nuestro país, al no haber un capitalismo industrial en lugar de un estado de bienestar, se derivó en un estado social. Debido a la reducción de las importaciones, tuvimos que industrializarnos para compensar esos productos y para incentivar esto se dio lugar al modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones, que beneficiaba esto por subsidios o exención de impuestos. El Estado llevó adelante obras públicas para solventar el desempleo y comenzó a regular el comercio, la banca y la recaudación de impuestos mediante distintas instituciones. En materia política, el Estado instauró sindicatos para centralizar las quejas de los trabajadores y garantizó los derechos sociales por medio de servicios y beneficios universales. En materia de migración, en lugar de inmigración desde el exterior, se dio una migración interna a Buenos Aires y el litoral, donde estaban las nuevas industrias. El Estado social llegó a su apogeo con Perón, que con este el Estado pasó a tener un compromiso con la sociedad y empezó a defender las demandas populares a través de políticas sociales. Se incrementa el ISI, se crean importantes empresas públicas y se nacionalizan empresas extranjeras. Una vez derrocado Perón se pasa a otra etapa del Estado social, donde el Estado se volvió más desarrollista, y todas sus medidas se perfilaban en torno a esto y a atraer capitales extranjeros, dejando de lado las demandas populares. Este Estado comenzó a mostrar distintos problemas como el gasto público, que no superior al ingreso del Estado, llevando a mayor emisión de la moneda y pedir préstamos externos, el ISI no daba abasto, entre otras cosas. En medio de esto se dio un proceso de globalización que provocó un descontrol sobre la economía interior y modificaron las relaciones entre el trabajador y capitalista al crear muchas variantes de estos, debilitándolos. Esto derivó en que los sectores que habían sido antes debilitados, como el agroexportador, impulsaron reformas en torno a la libertad de mercado y el comercio internacional. El desmantelamiento del Estado, aunque comenzó en la dictadura, lo terminó Menem, dando paso al modelo neoliberal. Este trajo consigo reformas del Estado tales como privatización de sectores del Estado, con el fin de alcanzar un ingreso positivo y pagar la deuda externa, desregulación económica, dando paso al libre mercado, apertura económica, quitando aranceles en las importaciones, haciendo que la gente compre afuera y si caigan las empresas nacionales, flexibilización laboral y ajustes por el cual el Estado se desligó de cosas como la salud o la educación. Bueno, hasta aquí sería el resumen de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y les deseo suerte en la prueba. Adiós.